Hola, mi nombre es Felipe Vergara, psicólogo y psicoterapeuta, y te quiero contar un poquito mi recorrido para poder incorporar la arcilla y la cerámica como una forma de arte como terapia y también con algunos elementos de arte terapia, que es la denominación científica, la que se preocupa, digamos, de investigar todo lo que tiene que ver con el uso del arte en el ámbito de los procesos psicoterapéuticos. Entonces, vamos un poco a recorrer y a entender qué es la arcilla. Lo primero que tenemos que hacer son algunas distinciones. El barro es agua, arena, polvo y arcilla que permite una construcción relativamente sólida, pero que muchas veces puede que no resista las altas temperaturas a la cual vamos a llevar luego nuestra arcilla. La diferencia de la arcilla con solo el barro es que la arcilla está compuesto de elementos que contienen cuarzo, silicatos de aluminio hidratados procedentes además de la composición de rocas que generalmente vienen ya sea de volcanes, del proceso em, de descomposición en el mar y en distintas zonas dependiendo de dónde esa arcilla sea rescatada. El color de estos minerales va a depender de la cantidad de compuestos que tenga. Existen muchos tipos de arcilla en distintos colores y cada una también puede tener más o menos de algunos compuestos que hacen que la arcilla pueda resistir altas temperaturas y vitrificarse. A través de la fabricación de piezas con arcilla adicionadas con este feldespato y hornearlas a más de 900 grados, hacemos cerámica. Esa es la primera cocción de la cerámica. Esto se remonta a tiempos bastante antiguos, digamos, primitivos, pero de alguna manera me gusta decir que son en tiempos originarios, en donde vamos a tener la posibilidad de el uso de la cerámica como un contacto, como un elemento vivo, y que la primera pieza o la pieza más antigua que podemos rescatar en este momento es la Venus de Bestonice, que está en perfecto estado en República Checa y se calcula una antigüedad de 30.000 años de antigüedad. Entonces, ella está en perfectas condiciones. Es una pieza que además ha sido estudiada para poder entender la arcilla y ha sido también parte de numerosas formas de entender cómo hacemos cerámica. Entonces, uno de los grandes elementos que aparece cuando trabajamos en cerámica y con esta arcilla es la concentración y el mindfulness. El contacto con la arcilla es constante, es presente. El tiempo de la arcilla nos lleva a que sea un momento silencioso de un trabajo, no necesariamente de introspección, porque eso nos llevaría solo a navegar la interioridad, sino que más bien a habitar el momento presente y lo que ese momento tiene para traernos. Es un objeto que de alguna manera está sensible a nuestros movimientos, a nuestro gesto, a la temperatura de nuestras manos y a sus presiones. Quiere decir que nuestra silla va a secarse, va a necesitar hidratarse, tenemos cierto tiempo para hacer las cosas, cierta concentración. Es una materialidad que nos informa inmediatamente del trato que estamos dando a esta materialidad y cómo se está transformando en nuestro contacto. Nos informa qué es lo que necesita y por lo tanto genera una relación con esta materialidad. ¿Sí? La conciencia del momento presente aumenta la resiliencia al estrés y al afrontamiento efectivo de estas situaciones de estrés. Entonces, en la conciencia del momento presente vamos a ir monitoreando y prestando atención en la presencia actual y de alguna manera podemos abrirnos a acoger elementos que estaban reducidos a un raciocinio cognitivo o estaban reducidos a en otras palabras, ¿no? Como a esta verborrea mental, a veces se empiezan a decantar como la arcilla, ¿no? A tomar peso aquellos elementos que han sido más ignorados y que toman conciencia de ese momento y que nos permiten acoger y sentir y confiar que vamos a estar en un lugar seguro y que podemos entrar en diálogo con esa materialidad y también, ¿por qué no?, con aquellos contenidos que aparecen en la psicoterapia y en el proceso de creación conjunta.
Entonces, uno de los elementos que el mindfulness nos ha ayudado muchísimo a poder entender es esta posibilidad de prestar atención a la experiencia actual. También nos sitúa más allá de la ansiedad y de la habitual condición de nuestro cerebro y de nuestro pensamiento de predecir eventos futuros o quedarse pegado en el pasado. Uno de los elementos terapéuticos por antonomasia es la posibilidad de concebir hoy la vida que tenemos para poder dar un curso en el pequeño hacer, en el pequeño cambio que vamos constantemente construyendo. Otro de los elementos para los cuales la cerámica y la arcilla nos van a estar ayudando terapéuticamente es la reducción del estrés in situ, en la sesión. Todo es estrés para la biología, ya que es la forma en que el organismo se organiza en el medio, ¿no? En cualquier perturbación que tenga el individuo es estresante, no en la condición necesaria de un estrés que no podemos manejar, pero sí nos sacan de la inercia y de la inamovilidad. Entonces, por lo tanto, cuando entramos en la conexión con estos mecanismos de adaptación que se ponen en juego en la conciencia presente, es que vamos a poder ejercitar este músculo de ponernos en distintas situaciones y que vamos a poder empezar a regular cómo las emociones nos empiezan a gobernar, cómo ciertos pensamientos nos invaden y toman nuestra identidad. Al estar presentes y mantener nuestras manos ocupadas, a diferencia de en otros contextos donde se vuelve muy cognitiva nuestra experiencia terapéutica, en la arcilla vamos a estar construyendo estas vías del cerebro que nos ayudan a volver a percibir constantemente y a traernos información y a hacer escuchas de lo que nos está pasando en nuestro propio cuerpo. Otro elemento son los efectos de la autoexpresión y la comunicación. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada a que mejor callado, ¿no? Calladito más bonito, y por lo tanto es mucha la represión de ciertos elementos que se van quedando en el cuerpo, ciertos elementos emocionales que se van quedando en el cuerpo y que se van convirtiendo en situaciones que luego pueden derivar en enfermedades psicosomáticas que ya las conocemos, ¿no? Entonces, la autoexpresión, la comunicación que se da es muy importante en el proceso de terapéutico y también lo es en el proceso del trabajo con la arcilla. Uno de los grandes problemas de la cultura actual es que esta estimulación externa es tan alta que perdemos el contacto también con nuestro cuerpo y nuestras emociones. En el contacto con la arcilla vamos a ir regulando, vamos a ir sintiendo como nuestras manos ocupadas y no hay una opción de volver al celular porque estamos con las manos completamente llenas de arcilla y necesitamos tomarnos ese tiempo que continuamente es vampirizado por una serie de elementos. El silencio dentro de la sesión con arcilla va a ser sumamente importante para comprender y para asimilar, ¿no? Que estamos en un trabajo que es silencioso y que tiene que ver con poner nuestra psique, nuestra experiencia, nuestras vivencias a disposición en este vínculo, tanto con terapeuta y con la materialidad que es la arcilla. El silencio va a ser un gran emergente para escuchar las emociones y permitirnos la expresión de aquellos aspectos más auténticos que permanecen reprimidos, ya sea por la sensación de inadecuación, porque no puedo comunicar esto en mi espacio vital, ¿no? O en mis vínculos más significativos. Por otra parte, vivimos en una cultura en donde el sentido de logro es bastante importante, nos sentimos útiles o no útiles y eso eh, mina nuestra capacidad de autoestima, nuestra capacidad de sentirnos seguros frente a las distintas circunstancias y desafíos que nos pone la vida. Entonces, en el paso a paso que nos propone la arcilla, hay una acción contracultural muy importante que es la de volver a los elementos básicos del paso a paso. La cultura nos ha llevado un poco a pasar del paso 1 al paso 7 inmediatamente sin haber
pasado por los distintos procesos, ¿no? Y como la arcilla, así como cualquier oficio, necesita ser progresivo, nos devuelve a esos pasos previos que nos hemos saltado. Entonces, la sensación a veces de no ser suficiente que aplica la misma terapia a veces a perpetrado esta noción de que siempre tengo que estar trabajando algo. Y por lo tanto, cuando estamos trabajando con la arcilla, vamos a estar realmente haciendo algo, teniendo una visión concreta de lo que vamos creando y de lo que estamos trabajando, tanto psicológicamente como corporal. Por lo tanto, tenemos ahí la trascendencia también de esta dualidad que existe entre cuerpo y mente. Estamos en ambas dos cosas, no es posible dividir la experiencia. Cuando transformamos la arcilla en cerámica en una pieza funcional, en una pieza estética, como una escultura, se produce un sentido de satisfacción del propio trabajo que nos permite confrontar nuestra propia noción de autoexigencia. El sentido del logro es clave para desarrollar un sentido de autovalía y de autoestima. Es una condición que se genera además en la interacción con otros. Por lo tanto, ya sea en un contexto terapéutico individual o grupal, la mirada y la comunicación entre el terapeuta que estamos trabajando con la arcilla va a ser sumamente significativo para la sensación de que estamos paso a paso logrando esos cambios y manifestándolos en esta materialidad que es terrena. Otro de los elementos por los cuales podemos decir que el arte y la cerámica aportan a la psicoterapia y a los procesos terapéuticos es porque el arte nos ayuda a las estrategias de afrontamiento de las distintas situaciones que en realidad es el mecanismo principal que queda afectado por situaciones de trauma o por situaciones, digamos, de adaptación sensorial, eh, dado que nuestros sentidos están muy privados, digamos, de expresión y de sensibilidad. El arte, que viene del latín ars, es esta habilidad, profesión, arte, que también comparte esa misma etimología de en la palabra artesano, artilugio, artista e inerte. Entonces, un artista es una capaz de transformar con habilidad lo inerte y darle vida. Es la habilidad de transformar estos materia inerte en artilugios, en herramientas, en posibilidades que nos dan más vida y más posibilidades de subsistencia. ¿Sí? Para nuestros ancestros, el haber logrado un pocillo, un vaso, ¿no? Nos va a siempre estar comunicando nuevas posibilidades de adaptación al medio, de asentamiento en un lugar y de nuevas posibilidades de convivencia con los otros seres humanos. El flujo de la creatividad se interrumpe muchas veces por el miedo y esta falta de expresión legítima. Este es lo que ya ha sido comentado muchas veces como el trauma y que en la activación neurológica que se produce en el contacto con la materialidad de la arcilla, vamos a estar pudiendo activar desde arriba hacia abajo, ¿no? Desde la concentración y el foco en un elemento y a la vez también desde el movimiento en el taller, en la sesión de psicoterapia con arcilla, es que vamos a poder estar potenciando elementos que nos lleven a abordar todo el sistema primitivo de nuestro cerebro para que pueda retomar su orden habitual de procesamiento. En el arte como terapia se ha desarrollado una metodología para abordar la salud mental, el dolor y el trauma, y eso es posible hacerlo en un ambiente protegido, sensible y que tiene un inicio y que tiene un fin. ¿Sí? No es algo que está abierto todo el tiempo, no estamos todo el tiempo en terapia porque es necesario también incorporar elementos para que ellos se vayan a ser aplicados al mundo. En la interacción grupal que se pueda dar
en las sesiones también donde trabajamos con arcilla de una manera más sensible, en la psicoplástica o en la arte como terapia o incluso en arte terapia grupal, vamos a estar en esta noción de un taller de cerámica que es un lugar complejo donde hay muchas tareas a cuales realizar. La arcilla tiene muchos procesos desde que sale de la tierra hasta que puede verse en una obra esmaltada. Y por lo tanto, siempre hay espacio para poder generar coordinaciones, para poder realizar tareas conjuntas, y eso nos ayuda a una experiencia creativa que nos potencia y nos saca del sentido de aislamiento social en el cual estamos acostumbrados, donde todo lo tenemos que resolver solos. Entonces, principalmente en mi caso ha sido todo un proceso de exploración para poder llegar a entender cómo después de saliendo de pandemia, ¿no? Y entendiendo procesos que estaba viendo que me mantenían aislado y con muchos miedos, el poder abrirme a tomar clases en un taller, a ir poco a poco, a ir sintiendo cómo era esta materialidad, a ir incorporándola a mi vida. Entonces, y ver el despertar también de esos potenciales fue una de las cosas que me inspiró a decir, saben que en la arcilla hay mucho que hacer para poder incluir en nuestros procesos psicoterapéuticos, que en realidad no solo tienen que ver con los procesos de la arcilla, sino que también con el arte de sanar. Bien, la estimulación cognitiva y de habilidades motoras que se produce en la arcilla es algo que necesitamos mucho hoy en día. Porque si bien en el desarrollo infanto-juvenil logramos cierta estimulación que para quienes son terapeutas ocupacionales o trabajan en la psicopedagogía, saben muy bien que hoy en día los trastornos de integración sensorial son muy prevalentes o que fueron quizás la semilla que dio origen a déficits atencionales u otros con trastornos de hoy en día que se presentan y que son muy fuertes en los adultos. Entonces, em, debemos tomar en cuenta que los seres humanos estamos constantemente explorando a través del mundo con nuestro cuerpo. Y las habilidades motoras y cognitivas no solo necesitan de ser estimuladas en la infancia o en la adolescencia, o en la adultez mayor, en donde hay un deterioro a veces de las inteligencias un poco más eh, fluidas, ¿no? De aquellos elementos de incorporación de nuevas informaciones, sino que también es importante mantener los sentidos afilados y precisos para poder prevalecer en su perfecta ejecución, ¿no? En su perfecta percepción. Entonces, la psicología nos muestra el desarrollo motor como algo propio de la infancia y que podamos también que olvidamos que somos esa biología y que necesitamos constantemente nuevos movimientos, sensaciones e interacciones con el entorno que nos rodea. Entonces, esto fue un estudio en donde se reclutó 54 pacientes con enfermedad de Parkinson en Corea del Sur y se hicieron mediciones pre y post, antes de las sesiones y después de las sesiones. Esto de un total de 16 sesiones. Las habilidades fueron destreza manual, autoexpresión, depresión del estado de ánimo y mediciones en la calidad de vida. Y hubo diferencias significativas tanto en la destreza manual, en la autoexpresión y en la depresión del estado del ánimo y calidad de vida entre los dos grupos, el grupo control y el grupo experimental, que estuvieron trabajando con habilidades terapéuticas basadas en el arte. ¿Sí? Entonces, y de alguna manera las habilidades cognitivas empiezan a mejorar en la medida que ponemos en práctica y uso el cuerpo, que es este organismo maravilloso que puede autosanarse, que puede autorregenerarse en el contacto con la vida, con las materialidades y con los otros humanos significativos. Entonces, para nosotros que podamos estar buscando una psicoterapia que nos haga sentido, que nos salga un poco más allá de la psicoterapia tradicional, en donde vamos a estar trabajando de manera cognitiva, lo cual es muy, muy, muy valioso,
siempre eso está presente, pero para algunos de nosotros quizás también en la neurodivergencia o porque tenemos otros estilos de aprendizaje, el mantenernos ocupados con las manos, el trabajar con otras materialidades y buscar nuevas formas de entrar en aquellos dolores o en aquellas molestias que necesitamos volver a revisar y quizás para sanar, para sacar aprendizajes, vamos a constantemente estar buscando hacer algo con las manos. Entonces, esta es una oportunidad que tienes para poder explorar nuevas formas de encontrarte contigo mismo, nuevas formas de abordar los patrones que queremos potenciar y que queremos que salgan a la luz en nuestras vidas para fructiferar y tener mayor bienestar. Entonces, aquello que es hecho a mano tiene un sentido ecológico, que no solo transforma nuestro entorno, sino que también es un espacio del alma, cuya función legítima es conectarnos con el cosmos, con este lugar en donde habitamos y que a lo cual creemos que estamos muy aislados, pero estamos profundamente tejidos en la fibra de la vida. Entonces te invito a que podamos navegar este mundo de la arcilla y la cerámica y reducir el estrés, entrar en lo profundo del silencio para descubrir aquellos aspectos de nuestro cuerpo o mente que se ponen en manifiesto cuando estamos presentes con ellos, en un ambiente seguro, en un ambiente protegido. Y estás buscando una psicoterapia diferente en donde podamos trabajar con las manos al mismo tiempo que con nuestra mente, te invito a tener esta experiencia de psicoterapia con arcilla, psicoterapia en la cerámica. Nos vemos.